Laceo humilló al padre soltero por el lote de 300 pesos. Al quitar la lona todo cambió. Alejandro Morales entró en aquel galpón con una lona mugrienta bajo el brazo, 300 pesos contados en la cartera y la cabeza en alto, tal como su abuelo le había enseñado. Afuera, el sol pegaba fuerte sobre la ciudad costera de Puerto Esperanza, pero adentro el aire estaba cargado de humo de cigarro y perfume caro. No era el tipo de lugar donde alguien como él solía aparecer. La subasta de lotes industriales era el evento más comentado del trimestre en la región. Desarrolladoras, constructoras e inversionistas de cuello blanco llenaban las sillas en fila, todos con carpetas de cuero sobre las rodillas y expresiones de quienes ya sabían de antemano lo que estaban comprando. Alejandro no tenía carpeta. Tenía la lona, los 300 pesos y un secreto que ninguno de aquellos hombres y mujeres bien vestidos podría imaginar que existiera. Cuando el subastador llamó al lote 42, Alejandro levantó la mano. 300 pesos. El número salió de su boca con una calma que él mismo no sabía de dónde había sacado. El subastador repitió el valor como si necesitara haber oído mal. Y fue entonces cuando ocurrió. Una mujer de blazer blanco impecable, cabello recogido en lo alto de la cabeza, con la precisión de quien nunca tiene un cabello fuera de lugar, se levantó ligeramente de la silla, señaló con el dedo en su dirección y soltó una carcajada que atravesó el galpón de punta a punta. —¿300 pesos? —dijo Regina Villalobos, la voz cargada de desprecio. —Con eso no compras ni el polvo que está en el suelo de este lugar. La risa que vino después no fue solo de ella. Se extendió por las filas como fuego en paja seca. Ejecutivos de corbata se aflojaron el cuello y sonrieron. Asesores cuchichearon con los jefes. Una mujer de vestido azul marino se tapó la boca con la mano sin poder ocultar la risa en sus ojos. Alejandro se quedó quieto. No se fue. No respondió. Respiró hondo, con los ojos fijos en la lona que había colocado sobre el coche oxidado y cubierto al fondo del galpón, el mismo que nadie allí había notado porque estaba cubierto de lodo seco y parecía no valer nada. Pero Alejandro sabía lo que había debajo de esa lona y sabía también lo que había debajo de ese lote. Regina Villalobos remató el lote 42 por un valor que hizo que los otros ejecutivos asintieran con aprobación. Alejandro salió antes de que el martillo golpeara por última vez, metió las manos en los bolsillos de los vaqueros gastados y caminó hasta la camioneta vieja que había estacionado lo suficientemente lejos para no llamar la atención. Se sentó en el asiento del conductor, puso las manos en el volante y se quedó así por un rato. Del bolsillo interior de la chaqueta sacó un sobre amarillento, doblado con cuidado, que había llevado durante meses como si fuera la cosa más valiosa que poseía, porque lo era. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Todo había comenzado 7 meses antes, una tarde de miércoles, en que Alejandro llegó para reformar una casona antigua en el centro de Puerto Esperanza. Era un trabajo como tantos otros que tomaba para mantenerse a sí mismo y a su hijo Mateo, de 7 años, que lo esperaba en casa con la vecina mientras el padre trabajaba. Alejandro era carpintero de oficio, uno de los mejores de la ciudad cuando se trataba de muebles de madera maciza. Pero la competencia había crecido y los clientes con más dinero preferían comprar estantes de catálogo que encargar uno hecho a mano. Se fue arreglando con reformas, pequeños arreglos, trabajos que no eran exactamente lo que había aprendido con su abuelo, pero que pagaban la cuenta del agua y el arroz de fin de mes. Aquella tarde de miércoles, al arrancar el rodapié podrido de un cuarto trasero, la herramienta golpeó contra un objeto hueco enterrado a poca profundidad debajo de la madera. Alejandro pensó que era una caja de cables viejos, de esas que los electricistas dejan por el camino. Pero cuando jaló, lo que salió fue una caja de metal oxidada, cerrada con un candado pequeño que cedió al primer apretón de un desarmador. Dentro había documentos, papeles viejos con la tinta descolorida por el tiempo, algunos con manchas de humedad en los bordes,
pero lo suficientemente legibles para que Alejandro pudiera leer palabra por palabra. Y cuanto más leía, más el corazón le latía fuera de compás. Era un contrato de cesión de uso firmado décadas atrás. El nombre del firmante principal era Guillermo Morales, el abuelo de Alejandro. Alejandro conocía al abuelo por las historias que su madre contaba antes de irse y por los pocos años en que convivió con el viejo antes de que él también se fuera. Guillermo había trabajado por más de 30 años en un galpón industrial en la zona sur de la ciudad, en un tiempo en que esa área era casi desierta y los terrenos no valían casi nada. El galpón había pasado de mano en mano a lo largo de los años. Había crecido, había sido dividido, subastado y resubastado. Alejandro creció sin saber que el nombre de su abuelo estaba grabado en algún papel enterrado debajo del piso de una casa que ni siquiera le pertenecía. El contrato era claro, aunque redactado en un lenguaje enrevesado de décadas atrás. Guillermo Morales tenía derecho a una fracción del lote 42, resultado de un reparto informal entre los socios del antiguo galpón que nunca había sido llevado a la notaría. La razón estaba escrita en el propio documento, en letra pequeña. Una pelea entre los propietarios de la época había resultado en un acuerdo verbal que todos aceptaron y nadie formalizó, por miedo a que la formalización revelara irregularidades en los registros anteriores de la propiedad. Alejandro dobló los papeles con cuidado, los volvió a colocar en la caja de metal y terminó la reforma sin decir nada a nadie. Esa noche, después de acostar a Mateo y escuchar la respiración del niño volverse profunda y tranquila en la almohada, se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café frío y se puso a leer el documento por tercera vez. Había una línea, cerca del final, que releyó más que las otras. Decía que, en caso de transferencia o enajenación del lote, los herederos del firmante original conservaban el derecho de reclamación por una cláusula especial registrada en la Notaría Pública número 2 de la ciudad, bajo un número de protocolo que Alejandro no lograba descifrar completamente debido a la tinta desgastada. Pero era suficiente para saber que existía algo ahí, que había un registro, que no era solo un papel cualquiera enterrado debajo de un zócalo. La semana siguiente, antes siquiera de buscar un abogado, Alejandro necesitó entender si estaba frente a algo real o una ilusión que su cansancio había creado. No era hombre de emocionarse con facilidad. Tenía el tipo de temperamento que el abuelo probablemente le había transmitido sin darse cuenta. Callado por fuera, terco por dentro, con un sentido de justicia que no estaba ligado a lo que era conveniente, sino a lo que era correcto. Esa combinación le había costado algunas amistades a lo largo de los años, algunos trabajos que podría haber conseguido si hubiera sido más flexible, y una relación que terminó cuando Mateo tenía 2 años y la mujer que amaba le dijo que era incapaz de renunciar a sus propias convicciones lo suficiente para construir algo con otra persona. Alejandro se quedó con el hijo, sin pedir, sin negociar, sin hacer drama. Solo se quedó. Criar a Mateo solo había sido lo más difícil y lo más claro que había hecho en la vida. Difícil por las razones obvias, por los fines de mes contados y por las noches en que el niño se enfermaba y él se pasaba la madrugada investigando síntomas en el celular viejo con la pantalla rota. Clara porque cuando miraba a su hijo no había duda sobre lo que importaba. Fue con esa claridad que fue a la Notaría Pública número 2 la semana siguiente. El recepcionista del mostrador miró el número de protocolo, tecleó algo en la computadora vieja, esperó, tecleó de nuevo y entonces dijo que sí había un registro, pero que estaba archivado en un sistema antiguo y que le tomaría unos días localizar el documento original. Alejandro dejó el teléfono y regresó a casa sin saber si lo que sentía era esperanza o miedo de ilusionarse. La notaría llamó 4 días después. El protocolo existía. El registro era válido. La cláusula había sido redactada correctamente en su momento. Fue allí donde Alejandro comenzó a entender la dimensión de lo que había encontrado. Y fue allí también donde se enteró de la subasta. Un cartel pegado en la puerta de la notaría, al lado de un letrero de un abogado que ofrecía servicios al lado,
Anunciaba la fecha y los lotes disponibles. El 42 estaba en la lista. Tenía menos de 3 semanas. Alejandro buscó al abogado cuyo nombre aparecía en el cartel, el Lic. Ricardo Treviño trabajaba en un despacho pequeño, de muebles sencillos y montones de expedientes sobre cada superficie plana disponible. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con gafas de armazón grueso y el modo de quien ya lo había visto todo, y aún así lograba sorprenderse de vez en cuando. Alejandro colocó los documentos sobre la mesa sin preámbulos. El abogado leyó de nuevo, se levantó las gafas, se frotó los ojos y volvió a leer. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, con una voz que no era de escepticismo, sino de algo que Alejandro tardó un segundo en identificar como sorpresa contenida. «Debajo del piso de una remodelación», respondió Alejandro. «¿Y reconoces la firma?». «Es de mi abuelo. Tengo una foto de él con esa misma firma en una credencial de trabajo que guardé». El abogado se quedó en silencio por un momento que pareció largo. Luego se ajustó las gafas y dijo: «Esto tiene validez jurídica, pero necesitas entender lo que tienes frente a ti. Impugnar un lote en subasta es complicado. Contra una empresa grande lo es aún más. Va a tomar tiempo, va a costar y no hay garantía». «Lo sé», dijo Alejandro, «pero quieres intentarlo de todas formas». No fue una pregunta. El abogado había visto la expresión en el rostro de Alejandro y reconoció lo que había allí. Era la terquedad silenciosa de quien carga algo que va más allá del interés propio. «Mi abuelo trabajó 30 años en un lugar que nunca reconoció lo que le debía», dijo Alejandro. «No voy a dejar que esto pase de nuevo». El abogado aceptó el caso sin exigir adelanto, solo pidió que Alejandro trajera todo lo que tuviera: fotos, documentos, cualquier cosa que pudiera reforzar el historial. Alejandro fue a casa y revolvió una caja de cartón que guardaba en lo alto del armario, detrás de una maleta que no abría desde hacía años. Encontró la credencial del abuelo, una foto antigua en blanco y negro, donde Guillermo aparecía de pie frente a un galpón con el mismo trazo arquitectónico que el lote 42 aún conservaba en las paredes exteriores, y una carta escrita a mano que la abuela había guardado sin explicar nunca por qué. La carta era de un socio del antiguo galpón, dirigida a Guillermo. Corta, de pocas líneas. Decía que el acuerdo se había hecho según lo pactado y que el papel firmado era garantía suficiente por ahora. Por ahora. Alejandro se quedó mirando esa expresión por un tiempo, como si alguien siempre hubiera sabido que aquello podría reclamarse algún día. Esa noche, mientras separaba los documentos para llevarlos al abogado, Alejandro se quedó un rato con la foto del abuelo en la mano. Guillermo tenía la misma edad que Alejandro tenía ahora cuando esa foto fue tomada, con los brazos cruzados, de pie frente al galpón, con el rostro ligeramente girado hacia un lado, como quien está prestando atención a algo fuera del encuadre. Había una expresión en ese rostro que Alejandro conocía bien porque había crecido viéndola en el espejo. La expresión de quien no se rinde, pero que ha aprendido que no sirve de nada pelear en voz alta cuando el mundo está decidido a no escuchar. Alejandro se había prometido a sí mismo, aquella noche, que la historia del abuelo no iba a terminar en el silencio. El día de la subasta llegó temprano. Antes que cualquier otro coche en el estacionamiento, antes que los asesores con las carpetas y los guardias que organizaban las filas de sillas. Caminó por el galpón vacío con la lona bajo el brazo y fue hasta el fondo, donde un coche antiguo cubierto de suciedad y lodo había estado parado durante años sin que nadie lo considerara lo suficientemente relevante para retirarlo. Era un Argentum de décadas pasadas, con las curvas amplias y la parrilla frontal inconfundible, ahora enterrado bajo una capa de óxido y restos de hojas secas que habían entrado por las rendijas del techo. Alejandro puso la mano sobre la latonería con cuidado. Debajo de la mugre, la pintura aún conservaba un rasgo del azul original. Había algo allí que nadie quería ver porque parecía inútil. Colocó la lona sobre el coche y se fue a esperar. El galpón se fue llenando. Los ejecutivos fueron llegando. Regina Villalobos llegó al último con la puntualidad calculada de quien sabe que entrar cuando todos ya están acomodados cambia el peso de la presencia. Su blazer blanco era visible desde cualquier punto de la sala.
Se acomodó en la primera fila sin mirar alrededor. Cuando el lote 42 fue llamado, Alejandro levantó la mano, 300 pesos, y llegó la carcajada. Alejandro salió de allí con esa risa aún en el pecho y el sobre del abuelo en el bolsillo, y con la certeza de que lo que estaba a punto de hacer iba a ser mucho más largo y doloroso que una puja en una subasta. Tenía razón. En los días siguientes a la subasta, Alejandro llevó todo al LIC, Ricardo Treviño. El abogado organizó el material sobre la mesa con la atención de un cirujano, separando instrumentos, y dijo que había trabajo por hacer, pero que había base. A la semana siguiente, comenzó el levantamiento de los registros notariales. Fue en una de esas investigaciones que el abogado llamó a Alejandro con urgencia. «Siéntate aquí», dijo el LIC. Ricardo, sin preámbulos. Alejandro se sentó. Además del contrato de su abuelo, encontré algo en los registros históricos del lote. La tasación que fundamentó la subasta se hizo con base en un levantamiento de deudas que tiene inconsistencias. El lote 42 fue valorado por debajo del precio de mercado porque las deudas se calcularon con base en un periodo diferente al que consta en el registro original. Esto abre un segundo frente de cuestionamiento. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que además de reclamar el derecho histórico de su abuelo, podemos cuestionar el propio proceso de la subasta. Son dos frentes distintos, y juntos crean una presión mucho mayor. Alejandro se quedó callado un momento. Lo procesó. ¿Eso es bueno o malo? Depende de cómo lo midas, es más complejo. Pero el segundo frente puede ser el que realmente cambie el juego. El abogado presentó los documentos esa misma semana. Regina Villalobos fue informada por sus propios abogados de que había una impugnación en curso. Su asesoría legal investigó el perfil del solicitante y la información llegó a su despacho de forma seca. Era el mismo hombre de los 300 pesos de la subasta. La expresión de Regina al escuchar eso fue de un desdén tan tranquilo que la asesora que había dado la noticia sintió un malestar que no supo explicar al salir de la oficina. Regina solo dijo que continuaran e instruyó al equipo a presionar el proceso en los puntos técnicos. Había enfrentado cosas más grandes que un carpintero con un papel viejo. Lo que ella aún no sabía era que el papel no solo era viejo, era válido. Y lo que Alejandro aún no sabía era que la presión que estaba a punto de sentir vendría de un lado que no esperaba. Lo que Alejandro tampoco sabía, pero que el LIC. Ricardo había comenzado a sospechar al revisar los registros con más cuidado, era que aquella casona antigua donde él había hecho la reforma y encontrado la caja de metal no era una dirección aleatoria. Había una conexión entre el antiguo propietario de la casona y uno de los socios del galpón de la época del abuelo Guillermo. Una conexión que el abogado necesitaría investigar con calma, pero que, de confirmarse, explicaría por qué el contrato había terminado allí, escondido debajo de un zócalo, en lugar de ser destruido o registrado adecuadamente. Alejandro había encontrado ese documento no por suerte, sino porque la vida a veces guarda las cosas donde menos esperamos hasta que alguien con las manos adecuadas aparece para desenterrarlas. En la segunda semana después del protocolo, el propietario del galpón donde funcionaba el taller de Alejandro recibió una visita, una propuesta de rescisión anticipada del contrato, con un monto de compensación lo suficientemente generoso como para que ningún arrendador de local comercial en Puerto Esperanza rechazara. El propietario firmó sin siquiera llamar a Alejandro antes. La comunicación llegó por carta, dentro de un sobre común, como si fuera un aviso de rutina. El contrato se cancelaría en 30 días. Alejandro se quedó quieto frente a la carta por un tiempo que no supo medir. La carta estaba sobre la mesa del taller, doblada en 3 partes, junto a una lija de número 120 que había estado usando minutos antes. Miró el papel y luego miró las herramientas ordenadas en la pared, los torneados esperando acabado, la mesa que había montado con sus propias manos cuando alquiló el espacio. Luego dobló el papel, lo metió en el bolsillo y fue a recoger a Mateo a la escuela. De regreso, el niño habló de una clase de ciencias que le había gustado, de un compañero que había roto un lápiz
y de la merienda que había sido buena ese día. Alejandro respondía, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba haciendo la cuenta que todo padre soltero aprende a hacer en los momentos malos. ¿Cuánto tiempo aguantaría sin el taller antes de no poder pagar lo básico? La respuesta no era reconfortante. Mateo notó que su padre estaba demasiado callado cuando llegaron a casa. Se sentó a su lado en la mesa con el cuaderno, fingiendo hacer la tarea pero vigilándolo. Alejandro conocía esa estrategia. El niño había desarrollado el hábito de quedarse cerca en los momentos en que su padre estaba pesado, sin preguntar directamente, solo estando. Era lo mismo que Alejandro hacía de niño, sentado en la mesa del abuelo mientras Guillermo trabajaba sin decir nada más allá de lo esencial. «Hay un problema con el taller», dijo Alejandro, sin esperar la pregunta. «¿Qué tipo de problema? Voy a tener que mudarme de lugar». Mateo dejó de fingir que hacía la tarea y miró a su padre. «¿Y las herramientas del abuelo Guillermo caben en el lugar nuevo?» Alejandro sintió algo apretarse en el pecho. Las herramientas del abuelo. Había guardado un juego de cepillos y formones que Guillermo usaba, herramientas de mango de madera desgastado por la mano de un hombre que trabajó toda la vida y nunca vio el fruto de lo que había sembrado. Mateo las conocía porque de vez en cuando Alejandro dejaba que el niño las sostuviera, explicándole para qué servía cada una. «Caben», dijo Alejandro. «Siempre caben». Pero la realidad era que aún no sabía dónde iba a montar el nuevo taller. Tenía 30 días y casi ningún margen financiero para alquilar otro espacio, especialmente porque los honorarios del abogado, incluso sin adelanto, llegarían tarde o temprano. La solución vino de la vecina. Doña Lupe era una señora de 70 y tantos años que había adoptado a Alejandro y a Mateo con la naturalidad tranquila de quien no pide nada a cambio y no se explica por ello. Viuda desde hacía más de 10 años, con los hijos ya criados y repartidos en diferentes ciudades, había encontrado en ellos dos una compañía que llenaba las tardes largas sin necesidad de llamarla soledad. A veces tocaba la puerta solo para dejar un pote de dulce. Se quedaba con Mateo cuando el padre necesitaba trabajar hasta tarde. Preguntaba cómo iba el proceso con la discreción de quien quiere saber, pero no quiere parecer entrometida. Cuando supo de la pérdida del taller, apareció temprano en la mañana con una taza de café y una mirada que no admitía discusión. «Tengo un traspatio aquí que no uso para nada», dijo ella. «Cabe una mesa de trabajo, queda cubierto de la lluvia, y yo me doy por satisfecha si me arreglas esas gavetas de la cocina que están atoradas desde hace 3 meses». Alejandro había reído. Era la primera vez que reía de verdad en semanas, y había algo en esa risa que se dio cuenta después, cuando ya estaba acostado esperando el sueño. Era el tipo de ligereza que no viene de un problema resuelto, sino de sentir que no está completamente solo frente a él. Montó la mesa de trabajo en el traspatio de la vecina con la ayuda de madera que había sobrado de trabajos anteriores. No era el taller, no tenía la mesa barnizada ni las herramientas organizadas en las filas correctas, pero era un lugar donde podía trabajar con las manos. Y cuando las manos estaban ocupadas, la cabeza se quedaba más tranquila. A Mateo le gustaba ir al traspatio de Doña Lupe por las tardes, después de la escuela. Se sentaba en un banquito de madera que su padre le había hecho en el taller anterior y que había traído consigo, observando las herramientas y haciendo preguntas que a veces Alejandro no sabía responder de inmediato. Una tarde, el niño encontró la caja de herramientas del abuelo que Alejandro había traído junto con el resto del material y se quedó mirando los cepillos antiguos con una atención que el padre notó de reojo. ¿El abuelo Guillermo usaba estos?, preguntó Mateo. «Todos», dijo Alejandro, sin parar lo que estaba haciendo. «¿Y por qué no los usas siempre?» «Son para trabajos específicos, para madera que necesita cuidado especial». Mateo tomó un cepillo pequeño con cuidado. Sintió su peso en la mano. «Parece pesado». Era del tamaño de la mano del abuelo, mano grande, de quien trabajó desde niño. El niño lo colocó de vuelta con el mismo cuidado con que lo había tomado. Se quedó un rato en silencio y entonces dijo, sin mirar al padre: «Papá, ¿vas a conseguir lo que es del abuelo?» Alejandro detuvo lo que estaba haciendo.
Se quedó de espaldas al hijo por un segundo, reorganizando lo que sentía antes de voltearse. «Estoy intentando», dijo. «¿Pero lo vas a conseguir?» Alejandro fue hasta el banquito donde el hijo estaba sentado y se agachó hasta quedar a su misma altura. «¿Sabes lo que el abuelo Guillermo me enseñó sin habérmelo enseñado directamente?» Mateo negó con la cabeza. Que el trabajo honesto tiene peso, y el peso no desaparece, aunque nadie lo vea. En algún momento siempre alguien lo ve. Mateo se quedó pensando en eso por un momento. «Entonces lo vas a conseguir», dijo como si la lógica fuera simple y evidente. Alejandro puso la mano en la cabeza del hijo sin decir más nada. Luego volvió a la mesa de trabajo y se quedó trabajando hasta que la luz del día se fue yendo despacio. El LIC. Ricardo encontró a la testigo por un camino que ni él mismo había esperado. Al revisar los registros de la Notaría Pública número 2 con más detalle, en busca de cualquier elemento que conectara a los socios del galpón con la dirección de la casona antigua donde Alejandro había hecho la remodelación, el abogado localizó un libro de registros antiguos donde constaban los nombres de los testigos del contrato de Guillermo. Había 2 nombres. Uno pertenecía a un hombre que había partido años antes. El otro era de una mujer, Socorro Sandoval. «¿Ella todavía puede estar viva?», preguntó Alejandro cuando el abogado le dio la noticia. «Tendría unos 80 y tantos años. Es posible. Mandé verificar la dirección. La espera de los siguientes 3 días fue la parte más difícil hasta entonces». Alejandro fue a trabajar todos los días al traspatio de Doña Lupe. Aceptó 2 trabajos nuevos que habían llegado por recomendación de clientes antiguos y no habló del proceso con nadie más que con el abogado. Había aprendido temprano que contar esperanzas antes de tiempo las debilitaba, no por superstición, sino porque la expectativa de otras personas pesaba de una manera diferente que la propia. Cuando llegó la dirección de Socorro, era de una calle a 2 colonias de distancia. Alejandro fue una tarde de sábado, con Mateo al lado porque no tenía con quién dejar al niño. Tocó el portón de una casa sencilla, con jardín al frente, rosales mal podados, recargados en la reja, y esperó. La mujer que abrió el portón tenía más de 80 años, el cabello completamente blanco recogido detrás de la cabeza, los ojos aún vivos y despiertos detrás de un rostro lleno de historia. Miró a Alejandro con la cautela de quien abre la puerta a un desconocido. Luego miró a Mateo con una expresión que se suavizó un poco y preguntó qué querían. Alejandro dijo el nombre del abuelo. Socorro Sandoval quedó inmóvil por un segundo. Entonces abrió el portón más grande. «Pase», dijo. La sala pequeña de la casa de Socorro estaba llena de cosas que contaban la historia de una vida larga. Santos de loza en los estantes, fotografías en marcos de varias épocas, un televisor antiguo en la esquina que transmitía una telenovela con el volumen bajo. Había un olor a anís y a café que Alejandro asociaría para siempre con esa tarde. Socorro sirvió café sin preguntar si querían y puso una galleta de almidón cerca de Mateo sin ceremonia. El niño la tomó sin necesitar permiso. «Guillermo Morales», dijo Socorro, despacio, como si el nombre fuera algo físico que necesitara sostener con cuidado. «¿Cuánto tiempo hace que no escucho ese nombre?» «¿Lo conocía bien?», preguntó Alejandro. «Lo conocía. Trabajaba cerca del galpón en aquella época. Mi marido tenía una bodega en la calle de abajo. Nos conocíamos de vernos todos los días». Se detuvo, los ojos yéndose a algún lugar que no estaba en la sala. Su abuelo era un hombre bueno, callado. Trabajaba mucho y se quejaba poco. De esa gente que uno respeta porque no pide que la respeten. ¿Recuerda el contrato que firmó como testigo? Socorro no respondió de inmediato. Se levantó de la silla con la lentitud de quien cuida sus propios huesos, fue a un cuarto y tardó unos minutos. Alejandro esperó sin presionar. Mateo terminó la galleta y se quedó mirando los santos en el estante con la curiosidad silenciosa que tenía cuando estaba en un lugar diferente. Socorro volvió con una cajita de madera que necesitaba una llave que guardaba en el bolsillo del delantal. La abrió con calma de quien no tiene prisa. Dentro había papeles, fotografías, un rosario de cuentas pequeñas y color miel.
Revolvió despacio hasta encontrar lo que buscaba. Una copia doblada, amarillenta, con el borde rasgado, del mismo contrato que Alejandro había encontrado en la remodelación. «Hice una copia en aquella época», dijo ella simplemente. Sabía que eso iba a ser un problema un día. Los hombres que mandaban en el galpón nunca fueron de palabra. Su abuelo era el único que merecía lo que se prometió, y nadie se lo dio. ¿Por qué nunca fue a reclamar esto antes? Socorro miró a Alejandro con esa paciencia de quien ya ha respondido preguntas parecidas dentro de su propia cabeza muchas veces. «Porque nadie vino a preguntarme», dijo. «Y porque yo era mujer, era viuda y era de la Colonia del Mar. Esas cosas importaban más que cualquier papel en ese tiempo». Mateo, que había estado callado, se volvió hacia la anciana y preguntó, «¿Por qué nunca le dieron lo que era de su bisabuelo?» Socorro miró al niño con una expresión que mezclaba tristeza y algo cercano a la admiración por la pregunta directa de quien tiene 7 años y aún no ha aprendido que ciertas preguntas incomodan. «Porque a veces la gente cree que quien trabaja callado nunca va a reclamar», dijo ella, «y su bisabuelo era demasiado callado para pelear, pero no debería ser así». Alejandro cerró los ojos por un segundo. Esa frase era exactamente lo que había cargado sin saber nombrar desde que leyó el contrato por primera vez. «¿Estaría dispuesta a contar esto en un testimonio formal?», preguntó él. Socorro lo miró un rato. «Esperé más de 30 años a que alguien viniera a hacerme esa pregunta», dijo ella. «Claro que estoy dispuesta, Enrique». Ricardo escuchó todo con atención cuando Alejandro fue a la oficina el lunes, con la copia de Socorro en una carpeta y el testimonio descrito en detalle. El abogado solicitó formalmente la inclusión de la testigo en el proceso, y la noticia llegó al despacho jurídico de Regina Villalobos 2 días después de la forma que su abogado había anticipado, de mal en peor. La reunión de emergencia que siguió en la oficina de Regina fue la más larga en meses. Sus abogados eran buenos, los más experimentados que Puerto Esperanza podía contratar, y no les gustó lo que escucharon. Una testigo de 80 y tantos años, con copia del documento original y memoria intacta, dispuesta a declarar sobre lo que había visto décadas atrás. Ese no era el escenario que habían previsto cuando Regina se adjudicó el lote 42 con la facilidad de alguien acostumbrado a ganar. El abogado más experimentado del equipo pidió la palabra y fue directo al grano. Dependiendo de lo que la testigo dijera en audiencia, la impugnación tenía probabilidad real de prosperar. Una decisión desfavorable podría exponer a la empresa a una revisión más amplia de los lotes adquiridos en esa subasta. Eso habría un riesgo que iba más allá del proceso en curso. Había algo más que presentó con cuidado. El perito designado por el tribunal para la inspección técnica del lote era alguien conocido por no ceder a presiones de ningún tipo. En los días anteriores, había llegado al conocimiento del equipo que un contacto indirecto había intentado, por iniciativa propia y sin autorización de Regina, acelerar una evaluación que favoreciera a la empresa. El abogado necesitaba saber si Regina había autorizado eso. El silencio que siguió en la sala fue pesado. «No», dijo Regina, con una firmeza que el abogado reconoció como verdadera. «Entonces necesitamos actuar antes de que esto llegue al proceso de otra manera». Pero ya era tarde. El perito, al notar el intento de influencia, había registrado formalmente el acercamiento y comunicado al tribunal. Cuando la juez recibió el informe, el tono del proceso cambió por completo. Se convocó una audiencia de conciliación con urgencia. Regina salió de la reunión sin dar ninguna instrucción. Se fue a la ventana de la oficina que daba al puerto de San Marcos y se quedó mirando los barcos amarrados el tiempo que necesitó para ordenar lo que estaba sintiendo. Ella había construido cada cosa que tenía desde cero. Había crecido en la Colonia del Mar, hija de una madre que trabajaba en 3 empleos y llegaba a casa con los pies hinchados y la sonrisa cansada de quien no iba a rendirse. Había estudiado con beca, dormido poco, rechazado ayuda cuando ayuda significaba deuda. La empresa que dirigía era hija de 2 décadas de decisiones que nadie más quería tomar,
de riesgos que otros evaluaban y devolvían, de una convicción central que rara vez ponía en palabras. La debilidad era peligro, y ceder era hundirse. Pero había una diferencia entre ceder y reconocer. Aún no tenía claridad sobre dónde estaba esa línea. La audiencia de conciliación se fijó para una mañana de lunes. Alejandro no tenía con quién dejar a Mateo a esa hora, y el niño fue con él. El LIC. Ricardo había dicho que no había problema, que la sala de espera del juzgado civil era adecuada. Alejandro llegó con la camisa más limpia que tenía, planchada con cuidado la noche anterior. El sobre del abuelo estaba en el bolsillo, como siempre, pero esa mañana había sacado el contrato y la foto de Guillermo, y había mirado los dos documentos por un rato, a la luz del amanecer, antes de que Mateo despertara. Había vuelto a poner todo en el sobre, con la sensación de quien lleva algo sagrado a un lugar que decidirá su peso. Mateo se quedó en la sala de espera con el cuaderno y el estuche de lápices de colores que doña Lupe le había regalado de cumpleaños. Antes de entrar a la sala de la audiencia, Alejandro se agachó hasta la altura de su hijo. «Quédate aquí, ¿vale? Puedes dibujar lo que quieras. ¿Puedo dibujar el galpón?» «Puedes dibujar lo que quieras», repitió Alejandro. Regina llegó con 3 abogados. Entró con el paso medido de quien está acostumbrada a ambientes donde necesita demostrar algo, el blazer blanco diferente al de la subasta, pero de la misma línea impecable. Alejandro la vio entrar y no desvió la mirada. Ella tampoco desvió la suya. La jueza llamó a las partes a una sala más pequeña, con una mesa redonda que quitaba la jerarquía de quién quedaba de frente y quién de espaldas a la puerta. Regina se sentó de un lado con los 3 abogados alrededor. Alejandro se sentó del otro lado con el LIC. Ricardo al lado. La jueza pidió que cada parte presentara su postura resumida. Los abogados de Regina fueron técnicos, detallados, competentes. Presentaron dictámenes, cronogramas, argumentos sobre la validez del proceso de subasta. Eran buenos en lo que hacían. Cuando llegó su turno, Alejandro miró a la jueza y dijo, con una voz tranquila, que no había planeado tener: «Mi abuelo trabajó más de 30 años en un terreno que nunca pagó lo que prometió. Encontré los documentos que prueban que existía un derecho registrado que nunca se honró. No estoy aquí para perjudicar a nadie. Estoy aquí porque lo que es justo no tiene fecha de caducidad». La jueza anotó algo. Regina, al otro lado de la mesa, miró a Alejandro por un segundo más largo que los anteriores. Había algo en la forma en que había dicho esas palabras, sin pausa dramática y sin cálculo, que ella reconoció como la marca de alguien que no estaba allí para impresionar, sino para ser escuchado. La audiencia se cerró sin acuerdo ese día. La jueza determinó que las partes presentaran propuestas por escrito dentro de 10 días hábiles y fijó una nueva audiencia en caso necesario. Afuera, mientras Alejandro iba a buscar a Mateo en la sala de espera, Regina salió rápido con los abogados y no lo miró. Alejandro encontró a su hijo con el cuaderno en el regazo, concentrado. Mateo le mostró el cuaderno cuando vio a su padre. Había dibujado el galpón de memoria como imaginaba que era, con un letrero en la fachada donde había escrito en letras torcidas: «Taller del abuelo Guillermo». Alejandro miró el dibujo por un rato. «Quedó bien», dijo. «Ponlo en la pared cuando tengamos el lugar», dijo Mateo. Alejandro dobló la hoja con cuidado y la guardó en el bolsillo, junto al sobre del abuelo. En los días siguientes a la audiencia, el proceso avanzó de una manera que Alejandro sentía, pero no lograba ver completamente. El LIC. Ricardo lo actualizaba con lo que podía, pero había partes que eran de bastidores, de comunicación entre abogados, de negociación que ocurría antes de que cualquier postura oficial se pusiera por escrito. Alejandro fue a trabajar. Todos los días en el patio de doña Lupe, con las herramientas del abuelo en la pared y el aserrín en el aire. Terminó 2 trabajos que estaban en curso. Empezó un mueble nuevo para una clienta que había llamado por recomendación de alguien que tenía una pieza que él había hecho años atrás. Fue a buscar a Mateo a la escuela todos los días. Hizo la cena todos los días. Escuchó a su hijo dormir todos los días. Había una rutina en el ritmo de esas cosas que lo sostenía de una manera que sabía que no resistiría el análisis.
pero que funcionaba mientras no se analizaba. Socorro fue a la oficina del abogado un martes por la mañana para prestar declaración formal. Llegó en autobús, entró con el bastón que rara vez usaba pero llevaba en los días más agotadores y se sentó en la silla que el LIC. Ricardo había pedido a un asistente que fuera más cómoda que las otras. Narró lo que había visto décadas atrás con una claridad de detalles que el abogado describió a Alejandro después como impresionante para alguien de cualquier edad, y más aún para alguien de 80 y tantos años. Recordaba el día, recordaba el calor, recordaba el olor a café que había en la oficina del galpón donde se firmó el contrato. Recordaba al socio que había dudado en firmar antes de ceder. Recordaba a Guillermo, callado como siempre, sosteniendo la pluma con la misma mano callosa de siempre, firmando sin prisa. Sabía que estaba firmando algo que valía, dijo ella. Lo vi en sus ojos. Luego miró al abogado. Y también sabía que necesitaría suerte para que se cumpliera, porque sabía con quién estaba tratando. La declaración fue presentada, la jueza la recibió y fijó la segunda audiencia para la semana siguiente. Esa misma semana, algo ocurrió que ninguno de los dos había planeado. Valeria Pardo, una periodista joven que trabajaba en un periódico local de barrio y cubría temas que los grandes medios de la ciudad no se interesaban en publicar, había oído hablar de la historia por casualidad. Tenía un cliente habitual de una panadería cerca del patio de Doña Lupe, un señor que había visto a Alejandro trabajando allí cierta mañana y había comentado, mientras tomaba café, que ese carpintero estaba metido en una disputa grande con una inmobiliaria de nombre conocido. Valeria había anotado el nombre en una servilleta de papel. Fue al patio una tarde y se presentó sin rodeos. Era periodista, había oído hablar de la disputa por el lote, quería entender mejor. Alejandro la recibió con desconfianza que ella notó y no ignoró. «Entiendo si no quieres hablar», dijo ella, «pero he oído lo suficiente para saber que aquí hay una historia que no aparecerá en ningún otro lado». «El proceso aún está en curso», dijo Alejandro. «No quiero nada que lo perjudique. Puedo mostrarte el texto antes de publicarlo. Si hay algo que te preocupa, lo hablamos». Alejandro se quedó en silencio por un momento. Valeria tenía un modo directo que no era de quien busca sensacionalismo. Hizo preguntas sencillas durante la conversación que siguió, escuchó las respuestas con atención y no intentó completar las frases de Alejandro antes de que él terminara. Al final de la tarde, pidió ver el documento del abuelo. Alejandro lo sacó del sobre con cuidado y la dejó leerlo sin soltar el papel. Ella leyó despacio, levantó la mirada. ¿Puedo volver mañana con un fotógrafo? Solo si el texto no menciona nada que perjudique el proceso. Mi intención es contar la historia de tu abuelo, no el proceso. El proceso aparece como telón de fondo. Alejandro aceptó porque había algo en su manera que le recordó al abogado cuando leyó el documento por primera vez. Era la sorpresa de quien entiende que una historia tiene peso y lo respeta. El artículo salió un jueves. Era un texto corto, sin exageraciones, con la precisión de quien sabe que la verdad simple es más fuerte que el drama añadido. Hablaba del abuelo Guillermo, de los 30 años de trabajo, del documento encontrado por casualidad en una remodelación, y del nieto carpintero que había llevado los 300 pesos a una subasta porque era lo único que tenía para mostrar que estaba dispuesto a luchar. Había una foto de Alejandro en la banca improvisada en el patio de Doña Lupe, con las herramientas del abuelo visibles en la pared detrás, y otra del documento con la firma de Guillermo legible. Mateo había aparecido de paso al fondo de una de las fotos, sin que nadie lo pidiera, porque el niño había salido del cuarto justo cuando el fotógrafo disparó. Estaba de pie al fondo, con el cuaderno bajo el brazo, mirando a su padre con la mirada que tenía en los momentos en que creía que su padre no le prestaba atención. Regina leyó el artículo en un café por la mañana, en el celular, mientras esperaba el expreso. Se quedó mirando la foto por más tiempo del que había previsto. No era el artículo en sí lo que la incomodaba, porque textos como ese no tenían el alcance de un gran medio. Era la foto, específicamente el niño al fondo, con el cuaderno bajo el brazo, mirando a su padre de esa manera,
Ella había crecido sin padre. Era una información que rara vez salía a la superficie porque la había enterrado lo suficientemente hondo para no estorbar nada que necesitara construir. Pero esa mañana, con el espresso enfriándose en la taza, aquella foto no se iba de su lugar. Había algo en la mirada del niño que reconocía desde adentro hacia afuera. Esa tarde, sin comunicarlo a su equipo legal, Regina fue a la dirección que aparecía en el expediente. Dejó el auto en la esquina. Caminó hasta la casa de Alejandro, tocó el portón con los nudillos y esperó con las manos entrelazadas al frente del cuerpo. Alejandro abrió la puerta y se quedó mirándola sin decir nada por un segundo. ¿Puedo pasar?, preguntó Regina. Él abrió el portón. La sala de la casa de Alejandro era pequeña y estaba ordenada con el cuidado de quien no tiene mucho, pero valora lo que tiene. Un estante de madera que claramente había hecho con sus propias manos ocupaba una pared entera. Una foto enmarcada de Guillermo estaba sobre la televisión, colocada allí con una intención que cualquiera notaría al entrar. Regina se quedó de pie. Alejandro también. Ninguno de los dos se sentó. «No vine a hablar del proceso», dijo ella. «Entonces, ¿por qué viniste?» Regina miró la foto del abuelo en la televisión. Se quedó así por un momento, que duró más de lo necesario para alguien que tenía la habilidad de llenar cualquier silencio cuando quería. «Vine a decir que me equivoqué en aquel galpón, no sobre la subasta». Hizo una pausa. «Sobre la risa». Alejandro no respondió. «Tengo una forma de tratar como amenaza cualquier cosa que parece fuera de lugar», continuó ella. «Un hombre con 300 pesos en una subasta de ese tipo parecía fuera de lugar. Y reaccioné de la manera en que reacciono cuando creo que algo puede debilitarme». Se detuvo de nuevo. «No es disculpa, es explicación». «¿Hay diferencia?», preguntó Alejandro. «Sí». La disculpa intenta borrar. La explicación intenta ser honesta. En ese momento, Mateo apareció en la puerta del cuarto, en pijama, con el cabello revuelto de haber dormido en el sofá, mientras esperaba que su papá volviera de un trabajo. Miró a la mujer desconocida en la sala con ojos soñolientos y dijo: «¿Eres del periódico?». Regina miró al niño. «No», dijo. «Soy de la otra historia». Mateo aceptó la respuesta como si tuviera todo el sentido y fue a la cocina por agua. Regina siguió al niño con la mirada, hasta que desapareció, y luego miró a Alejandro de nuevo. «Mis abogados se pondrán en contacto con el Lic. Treviño para programar una reunión», dijo ella, «sin presión de plazos, sin estrategia, para conversar». Alejandro se quedó en silencio por un momento que ella no intentó llenar. «¿Por qué ahora?», preguntó él. «Porque necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba al otro lado de este proceso». Ella miró el estante de madera, luego la foto del abuelo. «Y porque estoy segura de que su abuelo merecía lo que está escrito en ese documento». Ella se fue sin dar la mano, sin dejar tarjeta, sin más palabras aparte de esas. Alejandro se quedó parado en medio de la sala por un rato después de que el portón se cerró. Mateo regresó de la cocina con el vaso de agua, se sentó en el sofá y miró a su papá. ¿Quién era ella? «Una persona que cambió de opinión», dijo Alejandro. Mateo pensó en eso mientras bebía el agua. «Es bueno cuando las personas cambian de opinión. A veces es lo que más importa», dijo el papá. Alejandro fue a la ventana y se quedó mirando la calle. Había algo en esa visita que no encajaba del todo en ninguna categoría que él conociera. No era la victoria que había imaginado. No era el reconocimiento dramático que ocurre en las historias que la gente cuenta cuando simplifica lo que ha vivido. Era más parecido al momento en que una viga encorvada cede un poco y te das cuenta de que el peso se distribuyó de otra forma. Aún quedaba un largo camino, pero el suelo estaba un poco más firme bajo los pies. La reunión entre los abogados ocurrió una tarde en que Alejandro se quedó afuera de la sala esperando. El Lic. Treviño había dicho que era mejor que él no estuviera presente en la primera conversación formal, para que los términos se discutieran sin la carga emocional que inevitablemente traería. Alejandro caminó por el pasillo durante 40 minutos,
Se detuvo 3 veces cerca de la ventana que daba a un jardín interior que necesitaba poda, y se quedó mirando la copa de un árbol que se mecía poco porque el viento estaba débil ese día. Cuando el abogado salió de la sala, su expresión aún no decía nada. Se quedó frente a Alejandro por un segundo. «Ella reconoció la cláusula», dijo el LIC. «Ricardo». Alejandro se quedó inmóvil. Reconoció que el documento de su abuelo tiene validez histórica y que la titularidad de una fracción del lote 42 pertenece por derecho a los herederos. Propone devolver esa fracción formalmente, registrarla en la notaría y compensar el periodo de uso con un valor que aún debemos discutir en los próximos encuentros. ¿Y ella? ¿Estaba en la sala? Sí. Estuvo en silencio la mayor parte del tiempo, pero al final dijo algo que no esperaba. El abogado se detuvo por un segundo, como si necesitara repetir las palabras con cuidado. Dijo que el proceso había comenzado desde un lugar equivocado desde la subasta y que prefería terminarlo desde un lugar correcto. Alejandro necesitó apoyarse en la pared. No era la victoria en el sentido que había imaginado cuando había llevado los 300 pesos al galpón. No hubo martillazo ni marcador que se volteara de forma dramática. Era una mesa, documentos y 2 personas que habían mirado al mismo punto y llegado a la misma conclusión por caminos completamente diferentes. Las negociaciones formales duraron otras 2 semanas. Hubo momentos en que pareció que se iba a estancar, cuando los abogados de Regina intentaron reducir el valor de la compensación a un número que el licor Ricardo consideró insuficiente y rechazó con firmeza. Hubo una tarde de impasse que Alejandro supo por el silencio del abogado y no por las palabras que había sido difícil. Hubo una reunión a la que Alejandro fue llamado para estar presente. Se sentó a la misma mesa que Regina por primera vez desde la audiencia en el juzgado civil. No se miraron mucho, pero cuando el liquenón Ricardo presentó la contrapropuesta con los números ajustados y las condiciones específicas sobre el registro notarial y el reconocimiento formal del derecho histórico de Guillermo, Alejandro vio el momento exacto en que Regina decidió. Fue un asentimiento de cabeza casi imperceptible. Pero era real. El valor final de la compensación no hizo rico a Alejandro. No era ese el punto y él lo sabía desde el principio, desde la primera noche que había tenido el contrato en la mano sobre la mesa de la cocina. Era suficiente para que pudiera encontrar un espacio propio para el taller. Suficiente para que Mateo pudiera terminar el año escolar sin más cambios. Y había algo más en el acuerdo que el LIC. Ricardo había insistido en incluir desde el principio algo que para Alejandro valía más que cualquier número: el reconocimiento formal, registrado en la notaría, del derecho histórico de Guillermo Morales a ese lote. Un renglón en un documento legal, pero para Alejandro, el más importante que se había escrito en todo aquello. El día que fue a la notaría a firmar los documentos finales, el Licamdi, Ricardo apareció con algo que no le había avisado que traería. Una copia plastificada del contrato original del abuelo, enmarcada en un marco de madera simple que el propio abogado había pedido a una tienda cerca de la oficina. «Me pareció justo», dijo el LIC. Ricardo, con un encogimiento de hombros que intentaba parecer casual, y no lo lograba del todo. Alejandro miró el rostro de su abuelo impreso en la foto que se había anexado como prueba histórica al proceso, que el abogado había incluido al lado del documento en el marco. Guillermo Morales de frente al galpón, con los brazos cruzados, con la expresión de quien trabajó toda la vida y no esperaba agradecimiento. Alejandro colocó el marco bajo el brazo y fue a buscar a Mateo a la escuela. En el camino de regreso pasaron frente al lote 42. Mateo reconoció el lugar porque había pasado por allí otras veces con su papá. Se detuvo naturalmente, como si el paso hubiera decidido solo. «¿Es este?», preguntó. «Es este». El niño se quedó mirando por un rato. La fachada del galpón estaba marcada por el tiempo. Las ventanas altas dejaban entrar luz en franjas que cortaban el interior oscuro. Había un silencio en aquel lugar que parecía guardado,
como si supiera que había sido escenario de más de lo que los ojos podían ver. ¿Y el coche que estaba debajo de la lona?, preguntó Mateo. Alejandro había pensado en eso. El Argentum había sido descubierto por los técnicos de Regina durante la pericia, y ella había mandado investigar su origen con cuidado. El coche había pertenecido al socio original del galpón, el que había hecho el acuerdo con Guillermo décadas atrás. El hombre había salido de la ciudad de forma repentina, en un periodo turbulento, y nunca había vuelto. El coche se había quedado atrás, y el galpón simplemente había crecido a su alrededor con los años, como un secreto que nadie quería recordar que estaba guardando. El Argentum había sido removido durante la pericia y estaba bajo análisis para determinar a quién pertenecía legalmente. Era una historia más enterrada debajo de aquella lona y sería resuelta por otras manos. «El coche va para quien le corresponde», dijo Alejandro, «igual que el resto». Mateo asintió, como si eso fuera una respuesta completa. Luego se quedó un momento más mirando el galpón. «Un día voy a tener un taller más grande que este lote», dijo el niño, con la seriedad de quien no está haciendo una promesa vacía, sino comunicando un plan. Alejandro rió. Era una risa sincera, de esas que salen sin aviso. «Empieza aprendiendo a afilar el cepillo», dijo. «¿El del abuelo Guillermo?» «El del abuelo Guillermo». El taller nuevo era más pequeño que el que Alejandro había perdido, pero quedaba en una calle de fácil acceso y tenía una ventana grande que dejaba entrar la luz de la tarde, que es exactamente lo que el buen trabajo de carpintería necesita. Gastó un fin de semana entero montando el espacio con Mateo al lado, el niño cargando herramientas con seriedad y pidiendo atornillar algo cada 5 minutos. Doña Lupe fue a visitar cuando estuvo listo. Dio la vuelta por el espacio despacio, examinó la organización de las herramientas en la pared, se detuvo frente a la foto enmarcada del abuelo que Alejandro había colgado en el centro. «Quedó bien así», dijo ella, con la voz de quien evalúa y aprueba. No había más palabras que esas, pero no hacía falta. Socorro Sandoval fue a visitar una tarde de sábado. Llegó en autobús porque no era de aceptar aventón de extraños. Entró al taller con esa calma de quien no tiene prisa y se quedó parada frente a la foto de Guillermo por un tiempo que Alejandro respetó sin interrumpir. «Honraste su nombre», dijo ella simplemente. Alejandro no respondió con palabras. No era necesario. Mateo pasó la tarde allí, sentado en el banquito que el padre había construido especialmente para el taller nuevo, un poco más alto que el del patio de Doña Lupe, porque el niño había crecido durante aquellos meses tensos. Se quedó dibujando en el cuaderno con atención, mientras el olor a barniz y a serrín iba llenando el lugar. «Papá», dijo Mateo, sin levantar la vista del cuaderno. «Dime, ¿crees que el abuelo Guillermo sabía que ibas a hacer esto?» Alejandro se detuvo en lo que estaba haciendo. «No creo que lo supiera. No tenía manera de saberlo. ¿Pero crees que le hubiera gustado?» Alejandro miró la foto en la pared. El rostro del abuelo, los brazos cruzados, la expresión seria de quien trabajaba y no esperaba nada a cambio, porque así había aprendido a ser. «Creo que diría que no era para tanto», dijo Alejandro. Mateo levantó los ojos del cuaderno y sonrió. Era el tipo de sonrisa que dice que entendió exactamente lo que se estaba diciendo. «Igual que tú», dijo el niño. Alejandro se quedó un momento mirando a su hijo. Había una continuidad en esa observación que no supo responder de inmediato. Así que no respondió. Volvió a lo que estaba haciendo con las manos y el taller se quedó en el silencio bueno de dos que están en el mismo lugar sin necesidad de llenar el aire con palabras. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Semanas después, un sábado por la tarde en que Alejandro estaba cerrando el taller, un auto se detuvo en la banqueta de enfrente. Regina Villalobos bajó sola. Sin saco esta vez, con una camiseta sencilla y pantalón oscuro, con una expresión diferente a todas las que él le había visto hasta entonces. Alejandro se quedó en la puerta esperando. Ella miró la fachada del taller,
la ventana del tragaluz que aún estaba abierta, y luego lo miró a él. «Vine a ver cómo quedó», dijo. Él abrió la puerta y la dejó entrar. Ella caminó lentamente por el espacio, se detuvo frente a la mesa de trabajo, pasó los dedos por la madera con el cuidado de quien mide la calidad de algo que respeta, y entonces alzó la vista hacia la foto en la pared. «¿Quién es?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Mi abuelo». Regina se quedó mirando el rostro de Guillermo por un tiempo más largo del que una visita de cortesía exigiría. «Tiene una forma de mirar a la cámara», dijo ella, despacio, como quien espera pero sin ansiedad, con paciencia. Así era él. Mi mamá siempre decía que parecía saber que las cosas iban a tardar, pero que iban a llegar. Regina guardó silencio por un momento. Luego se volvió hacia Alejandro. «Nunca me presenté bien», dijo. «En la subasta, en la audiencia, en las reuniones, siempre fui Regina Villalobos, la CEO, la parte contraria». Hizo una pausa que no era vacilación, sino cuidado. «Me llamo Regina. Crecí aquí en Puerto Esperanza, en la Colonia del Mar, y pasé toda la vida tratando de demostrar que era de otro lugar». Alejandro guardó silencio por un momento. «Yo me llamo Alejandro», dijo. «Y pasé toda la vida tratando de demostrar que tenía derecho a estar donde estaba». Regina lo miró por un instante, y entonces, por primera vez desde que él la había visto en aquel galpón, sonrió de una manera que no tenía nada de calculada. Era una sonrisa de quien reconoce algo en un espejo que no esperaba encontrar. «Son historias parecidas», dijo ella. «Lo son», dijo él. «Solo los caminos fueron diferentes». Mateo apareció en la puerta del baño con el cabello mojado. Se había lavado las manos antes de dejar que su padre cerrara el taller, y vio a los dos de pie en medio del espacio. Miró a Regina, reconoció su rostro de cuando había ido a la casa, y dijo con naturalidad: «¿Volviste?» «Volví», dijo Regina. «¿Quieres ver el dibujo del taller que hice? Aquí mi papá todavía no ha puesto el letrero». Regina miró al niño por un segundo, con esa atención que pocas personas les dan a los niños pequeños, la de quien está escuchando de verdad. Luego dijo que quería verlo. Mateo fue a buscar su cuaderno y se lo extendió con la naturalidad de quien no duda de que lo que está mostrando merece atención. Ella miró el dibujo por un tiempo real, con una atención que no era de cortesía. «Pusiste un letrero en la fachada», dijo. «Taller Guillermo», dijo Mateo, «pero mi papá todavía no lo ha puesto de verdad. Creo que está esperando el momento adecuado». Regina devolvió el cuaderno a Mateo y se quedó mirando la foto del abuelo una vez más. «Pon el letrero», dijo a Alejandro. Él trabajó lo suficiente para tener su nombre en la puerta. Alejandro guardó silencio por un momento. Luego asintió con la cabeza, una sola vez. A la semana siguiente, un letrero de madera maciza, trabajada con las herramientas del abuelo, fue instalado en la fachada del taller. Letras talladas a mano, de las que ya no se hacen porque requieren tiempo y paciencia que el mundo acelerado suele no querer dar. Taller Guillermo. Alejandro trabajó en el letrero durante 3 noches seguidas después de que Mateo dormía, con el cepillo pequeño del abuelo que el niño había sostenido aquel día en el patio de Doña Lupe. Había algo en aquel trabajo que era diferente a cualquier otro que hubiera hecho, la sensación de que cada pasada de la herramienta en la madera era una conversación que no había tenido con el viejo mientras él aún estaba. Cuando terminó, se quedó mirando el letrero apoyado en la mesa de trabajo por un rato. Las letras tenían una irregularidad que era de la mano, no de la máquina, y era exactamente por eso que eran perfectas para lo que necesitaban decir. El día que instaló el letrero en la fachada, Mateo estaba al lado. El niño miró el nombre del bisabuelo grabado en la madera con esa atención que tenía cuando algo parecía importante más allá de lo que veía. «Ahora está bien», dijo. Alejandro puso la mano en el hombro del hijo y se quedó mirando el letrero por un tiempo sin decir nada. Adentro, las herramientas de Guillermo estaban en la pared, organizadas como un carpintero cuida las cosas que ha heredado y piensa pasar adelante. La foto estaba en el mismo lugar.
El contrato plastificado estaba en el cajón de la mesa de trabajo, guardado con la carta que la abuela había conservado por décadas sin explicar por qué. Y el lote 42 existía al otro lado de la ciudad, con la fracción que pertenecía a la familia de Guillermo, ahora registrada en la Notaría Pública número 2, a nombre de Alejandro Morales, hijo de quien nunca había esperado reconocimiento y nieto de quien había trabajado toda la vida, mereciendo más de lo que recibió. No había manera de saber qué vendría después. Alejandro sabía que el taller necesitaría crecer para pagar lo que necesitaba pagarse, que Mateo iba a pedir más cosas a medida que fuera creciendo, que los años por delante iban a traer el tipo de complicación que los años siempre traen. Pero había algo que tampoco había desaparecido: la sensación de que el peso estaba en el lugar correcto, que las cuentas estaban en orden entre lo que se había prometido y lo que se había entregado, que el nombre de Guillermo ya no era una historia que solo él cargaba. Era un letrero en una calle de Puerto Esperanza. Era una firma en un documento de la Notaría Pública. Era un niño de 7 años que sostenía un cepillo antiguo con cuidado de quien sabe que eso tiene historia, y que un día iba a entender la magnitud de lo que había presenciado en ese período sin que nadie necesitara explicarlo con palabras. El sol estaba cayendo cuando Alejandro cerró el taller aquella tarde. Mateo fue al frente, el cuaderno bajo el brazo, hablando sobre algo que había pasado en la escuela, y Alejandro lo escuchaba con la mitad de la atención mientras miraba el letrero una última vez antes de girar. Taller Guillermo. El abuelo estaba en la madera, en las herramientas, en el papel guardado en el cajón y en el rostro del nieto que había decidido que el silencio no era herencia suficiente. Alejandro se dio la vuelta y se fue con su hijo. Fin de la historia. Cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos ves. Deja el comentario con tus palabras, dale like al video y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que vienen. Había algo que Alejandro no le había contado a nadie sobre los días entre la visita de Regina a su casa y la reunión formal de los abogados. Una tarde en que había ido al taller improvisado en el patio de Doña Lupe y se había quedado parado frente a las herramientas del abuelo por un tiempo demasiado largo sin tocar nada. La vecina había aparecido con café, como solía hacer sin pedir permiso cuando creía que alguien lo necesitaba, y se quedó a su lado sin decir nada por un momento. «Está pesado hoy», dijo ella no como pregunta. «No sé qué hacer con lo que estoy sintiendo», dijo Alejandro, y fue la primera vez en mucho tiempo que dijo exactamente lo que estaba sintiendo sin traducirlo a algo más manejable. Doña Lupe sostuvo la taza con ambas manos y miró las herramientas en la pared. «Mi esposo tenía un hermano que murió antes de recibir lo que merecía», dijo ella. «Y mi esposo pasó el resto de la vida con esto aquí». Se tocó el pecho con la punta de los dedos, no porque no lo intentara, porque no encontró el papel correcto en el momento correcto. Alejandro la miró. «Lo encontraste», dijo Doña Lupe. «Eso es diferente». «¿Y si aún así no funciona?» «Funciona». Lo dijo con la tranquilidad de quien no está prometiendo un resultado, sino afirmando algo que está más allá del resultado. «Porque lo intentaste de la manera correcta, y eso tu abuelo lo reconocería, aunque nadie más lo hiciera». Alejandro se quedó en silencio por un rato. Luego tomó el café. Esa conversación se le había quedado grabada. Había días en que la recordaba sin querer, especialmente en los momentos de más presión, cuando la tentación de rendirse no venía del desánimo, sino del agotamiento. Había una diferencia entre los dos que había aprendido a reconocer. El desánimo decía que no valía la pena. El agotamiento decía que costaba demasiado. Y cuando era el agotamiento el que hablaba, era la voz de Doña Lupe la que respondía. Lo que también se le había quedado de una forma diferente era algo que Socorro había dicho la segunda vez que se encontraron, cuando ella había ido al taller después de que la negociación se cerró. Ella había mirado las herramientas del abuelo y dicho: «Su abuelo me contó una vez que tenía miedo de que su hijo no quisiera aprender el oficio, que el hijo se fuera a la ciudad grande tras otra cosa y dejara que lo que él sabía hacer muriera con él».
Alejandro se quedó callado. El hijo se fue, dijo. Lo sé, pero el nieto no se fue, dijo Socorro, mirando las herramientas. Y el bisnieto parece que tampoco va a irse. Lo dijo con una sonrisa pequeña, de quien tiene 80 años y ha aprendido que la vida a veces resuelve las cosas de una manera que ningún plan podría prever. Alejandro lo había pensado después, a solas. Había pensado que el abuelo había tenido miedo de algo que sí ocurrió. El hijo se había ido, pero había dejado una caja de herramientas y alguien la había guardado. Y un día, debajo de un rodapié de una casa que no le pertenecía, un nieto había encontrado lo que el abuelo había dejado realmente. Mateo había escuchado la historia de Socorro esa tarde porque había llegado temprano de la escuela y Alejandro lo había dejado quedarse. El niño se sentó en el banquito con toda la atención, sin mover el cuaderno, lo que era señal de que algo lo había atrapado de verdad. Después de que Socorro se fue, Mateo se quedó callado por un tiempo que Alejandro respetó. «Papá», dijo el niño por fin, «dime». «Yo no me voy a ir». Alejandro se detuvo. «¿Qué quieres decir con eso?» «Igual que el hijo del abuelo Guillermo. Yo no me voy a ir. Me voy a quedar y aprender lo que tú sabes». Alejandro miró a su hijo por un momento. Mateo tenía 7 años y no podía haber entendido completamente el peso de lo que estaba diciendo. Pero había algo en la forma en que lo dijo, con los ojos puestos en su padre, que era más que palabras de niño. Era una declaración que había hecho con lo poco que tenía para hacer declaraciones. Toda su atención. «Puedes irte a donde quieras cuando crezcas», dijo Alejandro. «No necesitas prometer nada ahora». «Lo sé», dijo Mateo, «pero no lo prometo porque tenga que hacerlo. Lo digo porque es lo que quiero». Alejandro fue hasta el banquito y se puso en cuclillas frente a su hijo. «Tienes 7 años». 7 y medio, corrigió Mateo. Alejandro rió. El niño sonrió también, y se quedaron los dos allí por un momento, en ese taller que aún se estaba construyendo, con las herramientas del abuelo en la pared y el nombre del bisabuelo esperando ser puesto en la puerta. Había una línea que conectaba al abuelo que no había visto el fruto de lo que sembró, con el nieto que había ido a buscar lo que era suyo, y de este al bisnieto que, con 7 años y medio y un cuaderno de dibujos, había decidido que quería ser parte de esa línea. Alejandro no tenía palabras para lo que eso era, así que no intentó encontrarlas. Se puso de pie, puso la mano en la cabeza de su hijo y volvió a lo que estaba haciendo con las manos. Y fue así, en ese taller de ventana amplia y herramientas de madera antigua, que la historia de Guillermo Morales encontró su punto final. No con grandes palabras, no con un gesto dramático, con un letrero tallado a mano, un niño de 7 años y medio que no pensaba ir a ningún lado, y un padre que había aprendido que lo justo no tiene fecha de caducidad. El sol entró por la ventana amplia en la tarde de la inauguración y dio directo en la foto del abuelo, iluminando el rostro de Guillermo con una claridad que hacía parecer que el viejo estaba al tanto de lo que ocurría en esa habitación. Alejandro miró la foto por un segundo y luego volvió la vista hacia su hijo, hacia doña Lupe, hacia la puerta abierta que dejaba entrar el olor de la calle mezclado con aserrín y barniz. Era un lugar pequeño. Era el comienzo de algo de lo que aún no sabía el tamaño que iba a tener. Era suficiente.